Tashun Filipenses capítulo 1, versículo 7. Yayalbetik teshun Dios te binut il te Pablo, yalas kopon Dios tas tohol, tehnopuheletik tabanti Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 7 al 11. Vamos a ver la oración de petición. Versículos 7 y 8, Pablo expresa su amor hacia los filipenses. Versículo 9, la petición por el amor. Versículos 10 y 11, el propósito de la petición. Te Pablo yalayakta nael te binutil lombayel kushtayotan isok aitayotan te nopuheletik tabanti Filipos. Sok te binutil te yaskopon be Dios tas tohol te hichipal te nopuheletik isok te biuun o bisventail te yaskopon Dios, el propósito de la oración de petición. Entonces aquí el dicta versículo 7. Y hichayal betik, está español, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Tetak optike hichayal, halek te hichah naesh takotan ta pisilik, temelel ayesh takotan yakai. Te Pablo ailata yotan te nopuheletike. Pablo llevaba en su corazón a los creyentes de Filipos. Para Pablo no era una carga llevar en el corazón. Te Pablo pues mabaal tas yik el tayotan, mabaal yayay tayik el tayotan te nopuheletike. Lek te ayuk hichya pastik te hootik te ayuk takotantik te nopuheletik haish te biti Pablo te yasnabelek tas yasnabelek baik te nopuheletik tabanti Filipos. Hichayal melel pahal ayutzilyo tan Dios kuuntik tahpisiltik manchuk te mechukulon lito o te meyakich te kanel tas tohol te ahwaliletike yamesh kopohon yuun te lek yachil kope te meya kakta nael a te malotil kopuk stukele. Entonces te Pablo aitayotan te nopuheletike. Te Pablo chukula y en mis prisiones. Pablo estaba en la cárcel y los Filipos no lo abandonaron. Porque note lo que sigue diciendo. Te nopuheletike mala yihkitaik te Pablo mala shaitayotanik ihich ek te Pablo ma bala yihkita ma bala shaitayotan te nopuheletik. Aunque chukul ay a te Pablo ay te chukel a. Chukulta cadena a. Pablo estaba encadenado, estaba en prisión, estaba preso. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea, tashchunel talek, aquí defensa y confirmación, hace referencia que los creyentes estaban firmes en lo que habían creído y con sus vidas daban testimonio, estaban estables. Te nopuheletik tabanti Filipos, la yakikta ilel nisha te shchunehik talek te lek yachil kope. La yak las pasik testificar, la yakikta ilel te binutil shchunehik talek sok shkush halik. Defensa y confirmación del Evangelio. Te Evangelio hamete lek yachil kope. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas. Hamete binutil. Te kush la yaotik te yotan te diose. La yakbatik te snichan. Te shtaluk la huk tabanti cruz. La yich malel te shchichel.
la yich mukel pero ta yoshabal kalcha kushtal te kahwaltike y mobile ta chulchan inspisil te mach yash chun te kahwaltike yamish kols bahtel kinal hame evangelio mene. Haichbit eyalta 1 Corintios 15 versículo 1 al 3. El evangelio se resume en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Tiene que ver el evangelio, tiene que ver cómo Dios nos amó dando su Hijo a morir por nosotros. Murió, resucitó al tercer día y todos los que creen en Él son salvos. Ese es el evangelio. Entonces, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros, Pisilik, sois participantes conmigo. Teli pintia yalbetik teli es que es hoine las baik te sok te Pablo y sok te nopuheletik. Sois participantes conmigo. Hunehesh tayichel o tashchunel o tayalel o tayatelinel sok tayichel te yutzilio tante diose. Tetahkoptik ases bile hichayal melel pahal ayutzilio tan Dios ku untik tahpisiltik. Aquí podemos ver dos cosas. Hay cha tente biahtahtik ta ilel te liinehate. Te yutzilio tante Diose pahal ay tahpisiltik tahtoholtik ayutzilio tan Dios kuntik. Pero te liine, aquí parece ser que Pablo no se refiere a que la gracia de Dios ha derramado a todos los creyentes, incluso al mundo entero. Aquí más bien Pablo hace referencia a que cómo los creyentes participaban con Pablo en la gracia. Gracia, es decir, en su ministerio de evangelización. Hate binutil las koltaik de Pablo, tascholel, te lekyachilkope, te binutil tikumbeik, te smahtan takin, te Pablo kalal aita chukel y jameyas cañal comunión en el evangelio. Esto implica comunión en el evangelio, como lo dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, esto implica comunión en el evangelio. Hamete binutil hun la yaks baik ekte no poheletik tas pukel telek yachilkope. Y hichayalta versículo 8. El amor de Pablo y el amor de los filipenses hace que esta comunión en el evangelio sea más estrecha y más próspera. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Te yutziliotan te Paula te shkushuliotan te Paula y a las pas extender hace que esta comunión en el evangelio sea más estrecha y sea más próspera, y lo podemos ver en el amor de Pablo. Pablo llama como Dios, a Dios como testigo. Y hichayal, porque Dios me es testigo. Llamar a Dios como testigo es porque es algo real, algo verdadero. Te mehaat ya vakta testigo te Dios es porque yunish ha hich te binti ya kalata ya lele. Y shite line, Dios me es testigo de cómo os amo. O sea, Dios conoce a Pablo. Dios es testigo del amor de Pablo, cómo amaba a los creyentes con el entrañable amor de Jesucristo. Te yutziliotan o te shkushuliotan te Pablo, ya yikta testigo te Dioseta. Smelelinisha te biayal te lumkushta yotan te no poheletige. Bintikati ilel te shkushuliotan te Pablo, hichayal halahich te binutil aishkushuliotan te kahwaltige.
Pablo amaba a los creyentes con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo nos amó Jesucristo? Nos amó con todo su corazón, dio su vida por amor a nosotros. Y jame hich te kushulyo tante Pablo. Lekte ayuk hich ya pastik te hotike, te kushuk ya kaihbahtike. Y ayuk ta kotantik haishbit il kushla ya yotik ta yotan te kahwaltike. Entrañas, entrañable amor de Jesucristo. Aquí entraña hace referencia al corazón, el centro de todos los pensamientos y de todos los sentimientos. Kalal te hotik lankushya kaita kotantik, pues hamete bayel te shkushul otanil, hamehiche kaktik ta ilel a, tehtul no pohel hameche yak ta ilel, tas ventas shkushul yotan te binutil kush, la yayotik ta yotan te kahwaltike. Ahora la petición de Pablo, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tetascóptica hichayal. Ha testigo kuunte diose te bayel kusheshta ko tanta pisilike hichniste bitil kash bayel kushotik te yo tanta pisiltik te Jesucristo. Hichiah kantas kopon el Dios te yakuk shtoy te kashem toshan te kush ya waya baik ta botanike. De Pablo ya las kopon Dios, ya las canta oración. Pablo pide en oración. ¿Cuál es la petición de oración? Tiene que ver con el amor de los creyentes, el amor de los Filipos, que abunde más y más. Esto nos da a entender que los filipenses amaban a Pablo y amaban también con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, que los creyentes, así como fueron amados por Jesucristo, también los creyentes amaban a Pablo, demostrando así el amor de Jesucristo. Y la oración de Pablo te peticionó ante Pablo. Ya cantas copon el Dios te yakuk shtoy te kashem toshan te kusha baike. Esta oración es muy importante en cada creyente, porque a veces oramos por otras cosas, pero menos oramos para que nuestro amor abunde más y más. Lek te yakuk kantik ta oración, te yakuk esma tabayel tak ashem toshan te yutzil kotantik, te binutil yak obetik, te yutzil yotante Dios sok te shkushul kotantik, tas toholiantik no pujeletik. Es un tema bastante interesante en la Biblia acerca del amor. Jesús siempre dijo que nos amemos los unos a los otros, pero aquí el amor que abunde, ¿dónde? Más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tikushul otanile, yakuglash toy takashem toshan, te binutikusha kaibahtik takotantik, sokte yakuk a tabayel spihila botanik, soxpisil te bila aitana ele. Entonces, te minti ya kaltas caneltas copon el Dios de Pablo te kushul, tu te shkushul yotan, te tul no puhel, ya kuk polta bayel, tas ventas, na el te scoptiose, tas pihil o tanil en ciencia. Aquí ciencia se refiere al conocimiento pleno, conocimiento espiritual, conocimiento experimental o conocimiento superior de Dios que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Esa es la ciencia de Dios, de conocer a Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Y también dice, y en todo conocimiento, y soctas pisil snael te biltik aye o te bil aye. Aquí conocimiento hace referencia a discernimiento.
tas nael, tas tzael te bilaleke. Dios ha puesto a nuestro alcance el conocimiento a través de su palabra, por supuesto, el conocimiento que necesita un creyente o que necesitamos los creyentes para llegar a discernir bien y completa todas las cosas que se relacionan con la vida cristiana o con la vida espiritual. Entonces, hamichas kan ta skopon el Dios de Pablo, tiyakuk estoy bayel skoplal te binut il kushakay bahtike. ¿Cuál es el propósito de la petición de oración de Pablo? Esa petición de amor que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia aquí se refiere a toda la palabra de Dios que ha puesto a nuestro alcance, y el conocimiento aquí se refiere al discernimiento, saber discernir las cosas. El propósito es, Hichayalta, versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Aprobar lo mejor. La palabra aprobar quiere decir poner a prueba, para que pongáis a prueba todo y saber distinguir lo mejor. Eso es lo que quiere decir. Sventa yuun llame a pasikte bila le que yashua uniktas pasel te das coptic haces bile hichayal hichmea shua unik style spisil ora te bila lecta pasele. Ese es lo mejor. Te bila lecta pasele jamete bitik y ayal betik tes hundiose, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hichme mayuka mulikte kushulesh tekinale. Eso significa sinceros, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. Hichme mayuka mulikte kushulesh tekinale. La palabra sinceros tiene que ver con transparencia, algo genuino. Significa algo real, algo verdadero. Sincero viene de la palabra sincera. La cera se usaba para tapar el defecto de alguna obra de arte, por ejemplo. Cuando un obrero se le raya, se le rompe algo que está preparando, y él le pone cera para que no se vea el defecto. Pero pero está tapado el defecto con la cera. Pero aquí dice sincero, o sea que no tiene defecto. Transparencia tiene que ver con las obras de amor. Y también irreprensible. De irreprensible halayas cañal sin acusación alguna. Algo que es inofensivo, que no conduce al pecado o que no es ocasión de tropiezo. Eso significa irreprensible. Temach amayuk ismul yayich tael. Bantik alal ta kalaleshtalte kahwalte, para el día de Cristo. Día de Cristo hace referencia al tribunal de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a arrebatar su iglesia, y la iglesia pasará por el tribunal de Cristo, donde serán juzgados sus obras. Por eso este es el propósito de la petición de Pablo. Entonces, en conclusión o en resumen, aprobar lo mejor en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, indica ser aprobado en el tribunal de Cristo, habiendo puesto por obra y práctica el amor en ciencia y en todo conocimiento. Te kalaliash kootiktas toholte kahvaltike, hamete ayukla, lek tohyesh kootiktas tohols 21 hichmea, kichtik akel mahtanintik os toholte kateltik, te kalal hun kaliliash kootiktas toholte kahvaltike, hame a aprobar lo mejor. El creyente en el tribunal de Cristo será puesto por juicio
Cristo va a juzgar las obras de todos los creyentes y si lo ha hecho en amor, entonces recibirá recompensa. Versículo 11, Hichayal. Sin ser irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Nojeluk, Hichayal te tascoptic, sventame te Jesucristo te nojel si te avatelike, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia hace referencia a todas las virtudes cristianas que constituyen una vida recta jame te lek a telil te nojelu te sit te slekil a telil te yaspas te tul no pujel li tabalumilal, basado en el amor. Cuando el creyente obra con amor, obra en amor, entonces va a estar lleno de fruto de justicia en el tribunal de Cristo. La fuente de estas virtudes, te bantiesh loktal, te yipko tantik taspasel, te lekil sit, te lek atelil, tasventala kahvaltik, por medio de Jesucristo. Es la fuente de frutos de justicia, fruto de justicia. Entonces son las virtudes, son las obras de amor que hace el creyente. Y el gran propósito, el mayor propósito es para gloria y alabanza de Dios. Sventala yayich toitesel svil muk yayich alel skoplal de Dios. Hichayal te tascoptique, hichimeyash albot bokol ta ventaik de Dios. Sok hichmelex koplal yashkota wonik tabayuk de Dios. Este es el gran propósito de la oración. Siempre para la gloria, para la alabanza de Dios. Svente yuon yayich el tamuk de Dios. Ta ora ini isok tasbahtel kinal. Bueno, hanash Dios la kiltik. Dios me ayak besh bendición ta botanik. Y Hatoshan te hayan vuelta.